Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Primero me gustaría saber si tienen alguna duda sobre los conceptos que estuvimos comentando la clase anterior. No sé si alguien tenga dudas y si no, pues para continuar esta unidad de introducción. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Sí ven todos la pantalla? Sí. Profe. Sí, se ve Ok. bien. Ok, bien. Entonces, estuvimos hablando la clase pasada sobre los conceptos principales relacionados al área de la biomecánica. Vimos algunas subdisciplinas, grupos de interés, y les estuve comentando sobre algunos antecedentes que requiero yo que recuerden para llevar a cabo los modelados que vamos a ver en esta materia. Entonces, vamos a recordar algunos otros conceptos y vamos a estar viendo algunos ejemplos para que apliquen todo esto de lo que les había comentado la clase pasada, que son herramientas tanto de la física como de las matemáticas que vamos a utilizar. Entonces, primero, muchos de los análisis que vamos a hacer inicialmente van a ser considerando puntos o considerar que toda la masa se concentra en un cierto punto. Entonces yo puedo modelar mi sistema como un conjunto de puntos que están representados por los centros de masa de cada uno de los segmentos o partes del cuerpo que yo vaya a considerar. Entonces, ese punto, que es el centro de masa, pues lo podemos considerar que es, si lo vieran o lo quisieran obtener de manera física, pues lo que pondrían es tratar de que se equilibre un cuerpo en un punto de un tamaño infinitesimal, ¿no? Un ejemplo que les puedo poner es que ustedes tomen un alfiler o una aguja y traten de hacer que se equilibre un objeto sobre la punta de esa aguja o de ese alfiler, y entonces físicamente ese me representa el centro de masa, que no es otra cosa más que el lugar donde se vería reflejado la aplicación de las fuerzas en un determinado cuerpo, ¿no? Entonces, todos estos análisis que ustedes hacían en las materias en la materia, perdón, de estática y dinámica, donde hacían un diagrama de cuerpo libre y dibujaban las fuerzas que se aplicaban a un objeto. Este es el punto al que le vamos a llamar centro de masa. Ese centro de masa puede o no estar contenido dentro del cuerpo, ¿no? Ahí tienen una animación, perdón, una representación gráfica de un movimiento en el cual pueden observar que dependiendo de la postura que tome esta persona, podemos identificar cómo varía la localización de su centro de masa, ¿no? Entonces, cuando una persona está en posición anatómica, vamos a encontrar que más o menos el centro de masa va a estar ubicado cerca de donde está el ombligo. Si se fueran hacia el centro geométrico, digamos, de su cuerpo, ahí estaría localizado el centro de masa, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen movimientos, como por ejemplo el movimiento de levantar los brazos, como nos muestra la segunda ilustración, pues al elevar los brazos, lo que estamos haciendo es
que exista una mayor cantidad de masa en la parte superior del cuerpo. Es por esa razón que el centro de masa se traslada, digámoslo así, inicialmente estaba en esta posición que estoy ubicando yo aquí en rojo, y este desplazamiento es el que sufriría el centro de masa una vez que levantan sus brazos, ¿no? Entonces, ahí vemos que se modifica la posición o localización del centro de masa, pero sigue estando dentro del cuerpo de la persona. Sin embargo, cuando realiza esta flexión la persona, podemos observar que en esta posición el centro de masa ya se movió hacia esta localización, la cual se encuentra fuera del cuerpo de esa persona, ¿ok? Y eso lo podemos observar en algunos movimientos de la vida cotidiana que son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, cuando suben ustedes una escalera, es muy común que realicen una cierta flexión de la parte superior de su cuerpo cuando están subiendo unas escaleras, ¿no? No es normal que una persona suba las escaleras intentando mantener completamente recto su cuerpo, ¿no? Y esta flexión o todos estos cambios de postura que sufre la persona tienen que ver con eso, con que hay fuerzas, en este caso externas, como la acción de la gravedad, que podrían ocasionar una caída en esa persona si no se equilibran correctamente las fuerzas durante ese movimiento, ¿no? Entonces, esa es una de las razones del por qué a partir del cambio de postura hay un cambio en la ubicación del centro de masa, y eso permite mantener una cierta estabilidad en el movimiento. Incluso si ustedes ven, por ejemplo, sistemas robóticos, como por ejemplo si alguna vez han visto caminar algún robot tipo androide, es muy común que ustedes van a ver movimientos muy exagerados que no pueden observar en una persona. En un robot sí van a observar que hay movimientos de oscilación, por ejemplo, en la cadera del robot o a la altura de la cadera del robot, para que éste pueda mantener el equilibrio durante la marcha, ¿okay? Entonces, esto es muy común debido a que una de las partes más importantes para mantener el equilibrio es que puedan equilibrar las fuerzas y hacer que el centro de masa se ubique donde pueda mantener estas fuerzas en equilibrio y pueda realizar la tarea que ustedes deseen, ¿okay? Entonces, muchos de los análisis iniciales que vamos a ver tienen que ver con la localización del centro de masa, y una vez que lo tenemos localizado, pues ya podemos hacer análisis, ¿no? Decíamos que desde el punto de vista cinemático, pues veríamos cómo se mueve ese centro de masa en función de desplazamientos, velocidades y aceleraciones, ¿ok? Y desde el punto de vista dinámico, ese movimiento caracterizado por la aceleración lo tenemos que relacionar con las fuerzas aplicadas externamente a partir de la masa de ese cuerpo, ¿ok? Entonces, estas tres variables que estamos describiendo en esta diapositiva, que sería la masa, la fuerza y el centro de masa, se van a relacionar para poder hacer los análisis dinámicos de cualquier movimiento. ¿Okay? No sé si haya alguna duda hasta aquí o comentario. Bien, ahora los movimientos que se pueden ocasionar a un cuerpo, yéndonos nuevamente a considerar que éstas se aplican con respecto al centro de masa, pueden ser de manera general de dos tipos, ¿okay? Pueden ser movimientos de traslación o movimientos de rotación, ¿ok? Entonces, cuando esta fuerza se aplica directamente o en una
dirección donde no exista una diferencia entre el punto de aplicación y la línea de acción de esa fuerza, es decir, de donde está localizado el centro de masa y la línea de acción de esa fuerza coinciden en un punto, entonces el movimiento que van a provocar sobre ese cuerpo, pues va a ser un movimiento de tipo traslación, ¿ok? En algunas ocasiones, pues van a existir otro tipo de fuerzas que permiten o que obligan a que este movimiento sea de traslación, aunque no se aplique directamente sobre este punto en específico que es el centro de masa, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo sobre esta caja que aparece aquí en la figura, donde la persona que está empujando esta caja está aplicando la fuerza en la parte superior de la caja. Sin embargo, debido a que existe fricción en el piso, sobre la superficie que se está moviendo, entonces el movimiento resultante puede ser de traslación o de rotación, dependiendo de cómo se equilibren esas fuerzas, ¿okay? O qué tanto el desequilibrio y la misma superficie provoquen que el movimiento sea de tipo rectilíneo, ¿no? Pero en general, este tipo de movimientos lo podríamos representar únicamente yéndonos al centro de masa del objeto y suponiendo que ambas fuerzas pues están aplicadas sobre la misma línea de acción, ¿no? Entonces tendríamos algo como esto. Esta es la fuerza que está aplicando la persona y esta sería la fuerza de fricción que está ejerciendo la superficie sobre el objeto, ¿no? Entonces, siempre que ocurra eso, que están directamente aplicados sobre o cruza ese punto, la línea de acción del cuerpo, del centro de masa, coincide con la línea de acción de la fuerza, entonces el movimiento que se va a provocar es un movimiento de traslación, ¿ok? Ahora, cuando esa fuerza se aplica de manera paralela a la línea de acción, a donde está localizado el centro de masa, entonces el movimiento que se va a provocar es un movimiento de rotación. ¿Okay? Digamos que en este ejemplo aquí tendríamos el centro de masa, aquí está la fuerza que se está aplicando, y entonces lo que van a ocasionar sobre este objeto, pues es que gire. ¿Okay? Y eso tiene que ver con que la línea de acción de la fuerza con respecto a la localización del centro de masa es paralelo, ¿no? O existe un cierto desplazamiento, una cierta distancia entre esas dos líneas, la ubicación del centro de masa y la línea de acción de la fuerza. ¿Okay? Es por eso que en este caso, para los movimientos de traslación, las unidades normalmente usamos en el sistema internacional de unidades es el Newton, y acá tendríamos newtons que se multiplican por unidades de fuerza, que son en las que, perdón, de unidades de fuerza y las unidades de desplazamiento o de distancia, que serían metros. Eso nos da como resultado newtons metro, ¿ok? Y esto está relacionado con algo que le llamamos momento, o también se le conoce como par o torque de un movimiento de tipo rotacional, ¿no? Entonces es el movimiento de rotación ocasionado por una fuerza. ¿Okay? Y eso va a ser muy común cuando hacemos análisis biomecánicos, porque nuestras articulaciones, la gran mayoría de las articulaciones son de tipo rotacional. ¿Okay? Entonces aquí tienen el ejemplo en el caso del bíceps, que este está ejerciendo una cierta fuerza, ¿okay? Y a lo mejor el punto de apoyo, como decíamos en el caso de las palancas, está por acá. Entonces, esta fuerza que aplica en el bíceps hace que gire respecto a la articulación del codo y entonces puedan hacer movimientos de flexión o extensión de la articulación del codo. ¿Okay?
Entonces, estos serían los dos tipos de movimientos que podemos generar dependiendo de dónde se considere que está ejerciéndose la fuerza. ¿Dudas? Como dijo, profe, ¿era torque el movimiento? Sí, se le puede, lo pueden encontrar como torque o también se le conoce como par o también lo pueden encontrar como momento de una fuerza. Cualquiera de esos términos se refieren a lo mismo, al hecho de producir un movimiento rotacional a través de aplicar una fuerza. Sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes van a elegir un motor, por ejemplo, si quieren diseñar una prótesis y quieren elegir un motor para poder mover esa prótesis, es muy común que una de las características que deben de buscar de ese motor sea cuánto torque o par puede ejercer ese motor. Okay. Es una variable relevante a la hora de elegir, por ejemplo, un motor al diseñar una prótesis. Y eso va a estar relacionado con que pueda cargar tanto el peso de la prótesis como los objetos para los cuales queremos que pueda cargar esa prótesis, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de definir ese valor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, para nosotros hacer los diferentes tipos de análisis, en el caso de esta materia nos vamos a basar en la mecánica de Newton. Entonces, recuerden que existen 3 leyes y esas 3 leyes son las que nos van a permitir hacer diferentes tipos de análisis, ¿no? Entonces, primero, pues tenemos lo que es el principio de la inercia, que lo había comentado un poco la clase anterior, y que es la primera ley de Newton, en la cual decíamos la clase pasada que este fenómeno que se denomina inercia significa que es una propiedad de un cuerpo en la cual se trata de conservar ya sea el estado de reposo o movimiento, perdón, que lleva a un cierto cuerpo, a menos que exista algo que lo obligue a cambiar ese movimiento, que normalmente es una fuerza, ¿no? Entonces, ahí lo que ven en este gráfico, pues es que tenemos a una persona que va sobre una bicicleta. Entonces, lo que va a ocasionar que la persona que va sobre la bicicleta se siga moviendo a pesar de que la bicicleta no lo haga ya, pues es exactamente este principio, el de la inercia. Entonces, la bicicleta, sobre ella se aplicó la fuerza y hace que cambie entonces su movimiento, deteniéndose la bicicleta, pero como la fuerza no fue ejercida directamente sobre la persona, pues esta va a salir disparada con la misma velocidad a la que iba en ese momento justo antes de chocar, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ilustra lo que sería el principio de la inercia, ¿okay? Entonces, se mantendría en este caso en movimiento la persona, no así la bicicleta. ¿Dudas sobre esta primera ley? No, profe. Bien, después decíamos que para la parte de los análisis dinámicos tenemos que relacionar la fuerza que se aplica externamente con el movimiento que se produce sobre un cierto cuerpo, ¿no? Que tiene una masa. Entonces, este principio es el principio fundamental de la dinámica y nos da lo que es la segunda ley de Newton, ¿okay? En la cual, de un lado, tenemos
movimiento. Esta parte de acá se refiere al movimiento que se genera. Y de este lado que tenemos la fuerza es la causa del movimiento. ¿Ok? Entonces, la causa del movimiento es la fuerza y la forma en que se mueve, pues la determina en este caso el producto de la masa por la aceleración. ¿Ok? Y esto normalmente se representa con este objeto, en este caso la fruta, que es la manzana, porque recuerden que eso lo vivió de manera experimental, digámoslo así, o de observación Newton, al ver caer una manzana, ¿no? Que decía, ¿por qué cae la manzana? Pues tiene que ver con una fuerza, que en este caso es la fuerza provocada por la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, de ahí viene entonces esta relación que es lo que conocemos como el principio fundamental de la dinámica, ¿ok? Entonces, por un lado, nos encargaremos de determinar cómo se mueve el objeto y después lo relacionaremos con las fuerzas que se están aplicando para poder entender cómo es que se puede modelar ese movimiento, ¿ok? Y el resultado de este principio, ¿qué tipo de ecuaciones? ¿Qué les va a dar como resultado este modelado? Es una ecuación algebraica, es una ecuación, es una derivada, es una integral. ¿Qué tipo de ecuación es la que van a encontrar siempre que hagamos un modelado de este tipo? ¿Quién me dice qué es lo que obtienen? ¿Lineal? Puede ser una ecuación lineal, pero ¿qué es como tal? ¿Cómo la pueden clasificar? Ustedes llevaron una materia que se llama así. Que la llevan en cuarto semestre, si mal no recuerdo. Sí. Por ejemplo, si yo les representara esa misma ecuación así. O la expresara así. ¿Qué es? Una ecuación diferencial. Exacto. Entonces, los modelos que vamos a obtener utilizando la segunda ley de Newton, por lo general van a ser ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a obtener es una ecuación diferencial. Si fuera una ecuación diferencial lineal, como me decían algunos de ustedes, me dijo, hoy voy a obtener una ecuación lineal. Si es lineal, pues puedo utilizar los métodos analíticos que ustedes veían en esa materia de ecuaciones diferenciales y obtener la solución, ¿no? En este caso, la solución de una ecuación dinámica de este tipo lo que nos va a dar es dos cosas, ¿no? Debido a que es de segundo orden, pues necesito dos condiciones iniciales y estas van a estar relacionadas
composición y velocidad. ¿Okay? Entonces, la solución de esta ecuación diferencial es la trayectoria que va a seguir el cuerpo cuando se esté moviendo, ¿no? Y su derivada pues, nos daría la velocidad. ¿Ok? Pero, en general, vamos a ver aquí que no vamos a obtener ecuaciones lineales. Realmente lo que vamos a obtener, y en la vida real la mayoría de los fenómenos que analicemos van a ser ecuaciones no lineales, ¿no? Y puede ser no lineal por el simple hecho de que por ejemplo, les den funciones de tipo sinusoidal, ¿no? O funciones trigonométricas en general, o funciones exponenciales, no sé, dependiendo de cuál sea la dinámica de ese fenómeno que estemos analizando. Y al existir estas no linealidades, si yo quiero encontrar una solución analítica, se va a complicar demasiado, ¿no? Entonces, de hecho, lo que nosotros vamos a hacer en este curso es utilizar la programación numérica, los métodos numéricos, para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Existen diferentes tipos de métodos de integración numérica que les permiten resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Y puede ser un método tan sencillo como el método de Euler, o algunos más complejos como Runge-Kutta, que algunos de ellos los tuvieron que haber visto, lo que es la regla del trapecio y todo esto, que lo ven en la materia de programación numérica, y si no, pues lo vamos a recordar aquí, ¿no? Es por eso que les decía que es importante que tengan esos conocimientos básicos de programación, porque gracias a eso nos evitamos tener que hacer todo de manera analítica y utilizar en este caso softwares como MATLAB para resolver y en este caso visualizar tanto con representación gráfica como animaciones, los movimientos que vamos a estar modelando a lo largo del curso. ¿Okay? No sé si tengan alguna duda. De momento no. Ok. Bien. Por último, dentro de las leyes de Newton, pues tenemos el principio de acción y reacción. ¿Okay? Este principio es muy importante, sobre todo cuando analicemos lo que es un cuerpo rígido. ¿Okay? ¿Alguien se acuerda lo que es un cuerpo rígido o cómo lo podrían definir? De hecho, la mayoría de análisis que ustedes vieron en estática y dinámica eran de cuerpos rígidos. ¿Quién se acuerda de alguna característica en particular de un cuerpo rígido? Como principal característica es que no se deforma o algo así, ¿no? Cuando se le aplica una fuerza. Exacto. Entonces, ahí quiere decir que si ustedes le aplican una fuerza, todas las partículas que conforman el cuerpo rígido se van a mover en esa misma dirección. ¿Okay? Y eso se cumple porque las fuerzas internas, digamos que habría entre esas partículas, se restan. Es decir, si una partícula A ejerce una fuerza sobre la partícula B, como lo dice aquí en la diapositiva, la partícula B va a ejercer una misma fuerza únicamente en dirección contraria a la que le está aplicando de A a B. La que se aplica en este caso de reacción es la que va de B a A. Entonces, por lo tanto, no existen fuerzas internas entre ellas en las que haya un desequilibrio y que este desequilibrio provoque, como le decían usted ahorita, que se deforme el cuerpo, ¿no? Sino que simplemente ustedes lo van a ver como si fuera
un conjunto de partículas que se van a mantener unidas y todas se van a mover dependiendo de cómo se aplicó la fuerza, ¿no? Ya sea que se muevan todas en línea recta, en un movimiento de traslación, o que el cuerpo rote dependiendo de dónde se aplicó la fuerza, considerando dónde está ubicado el centro de masa. ¿Okay? Entonces, básicamente es eso, ¿no? El hecho de que este principio nos sirve para cuando tengamos un sistema de partículas y decir que forman parte de un cuerpo rígido, entonces entre ellas, este principio de acción y reacción es tal que esas fuerzas están en equilibrio, ¿ok? Y eso hace que como está aquí ilustrada, es en un balón o pared, pues la misma fuerza que ejercen para golpear el balón y que se proyecte sobre la pared, de la misma manera va a regresar hacia ustedes, ¿no? Nada más teniendo un sentido contrario. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es el principio de acción y reacción. ¿Dudas? De estas tres. Ok. Bueno, de la inercia ya habíamos hablado, que es la resistencia que presenta un cuerpo a los cambios de la velocidad. Y también otra que está presente muchas veces en los análisis, sobre todo cuando vamos a analizar la interacción entre un cuerpo y una cierta superficie, pues es la fuerza normal, ¿no? Y esta fuerza normal es la que nos permite, por ejemplo, permanecer con respecto a un sistema de referencia que está ubicado donde mismo con nosotros, por ejemplo, en el planeta Tierra. Ustedes están en el planeta Tierra y aunque el planeta se esté moviendo, un poco de movimiento en función de ese mismo sistema, pues ustedes permanecen estáticos. Y esa manera de que existe ese sistema se debe a que existe entre la superficie sobre la que se encuentran ustedes parados un equilibrio de fuerzas, ¿no? Y esta se da porque existe una fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre su cuerpo y la cual es igual, cumpliendo, digamos, el principio de acción y reacción, va a tener la misma magnitud que la fuerza que ejerce la aceleración de la gravedad, ¿no? Es por eso que aquí en la imagen, pues tenemos que esa fuerza normal, cuando estamos parados, digamos, sobre un plano horizontal, pues tendría una dirección vertical. Y si la superficie pues tiene una cierta inclinación, esa misma inclinación la tendríamos entonces que descomponer la fuerza provocada por la gravedad, es decir, el producto de mg, utilizando ya sea la función seno o coseno, dependiendo de donde estemos midiendo la fuerza, ¿no? Así como lo hacían en tipo de análisis, vuelvo a lo mismo que veían en la materia de estática y dinámica, pues hay que hacer una descomposición de fuerza. Entonces, no sé si exista alguna duda con respecto a esta fuerza normal. No, profe. Ok, bien. De la misma manera, las superficies también, como lo veíamos en el ejemplo de la caja que les decía, pues van a existir otro tipo de fuerzas, como las fuerzas de rozamiento. Estas fuerzas de rozamiento no es otra cosa más que una fuerza que se ejerce de manera tangencial a la superficie y que se opone al movimiento, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, una fuerza de rozamiento es una fuerza de fricción, ¿ok? Y acuérdense que para poder encontrar la magnitud de esta fuerza, nosotros hacíamos
de fricción estática, que normalmente lo representan como μ, y se multiplica por la fuerza normal para saber cuál es la fuerza de reposamiento que ejerce una superficie sobre un cuerpo, ¿no? Y dependiendo de la magnitud de ese coeficiente de fricción, pues puede ser que necesitemos aplicar mucha fuerza para vencerla o poca fuerza para vencerla, ¿no? Entonces, dependiendo de ese coeficiente de fricción, podemos tener una mayor o menor fuerza de rozamiento o fricción, ¿no? Y esto considerando que la normal está directamente relacionada con la masa del cuerpo y la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, esas son constantes, o al menos constantes bajo ciertas restricciones, ¿no? Sabiendo que la fuerza gravitacional puede ser distinta dependiendo de la ubicación geográfica que tengamos, pero pues de manera estándar lo consideramos casi siempre una constante, ¿no? 9.81 es un valor estándar a veces que utilizamos independientemente de esa ubicación geográfica para simplificar los cálculos, ¿no? Entonces, al final, ese coeficiente de fricción depende del material muchas veces, tanto del objeto como de la superficie sobre la que estemos moviendo o tratando de mover ese objeto. No sé si exista alguna duda con respecto a la fricción o rozamiento. Bien, bueno, y después tenemos, para definir formalmente lo que es un cuerpo rígido, les decía, pues bueno, ustedes van a tener un sistema o conjunto de partículas, y estas partículas tienen una cierta firmeza o consistencia que hace que se mantengan juntas, ¿no? Unidas. Y eso hace que si existe un movimiento de traslación, todas las partículas que componen el cuerpo rígido se van a mover a la misma velocidad. Si el movimiento es de rotación, todas van a tener la misma velocidad de rotación o velocidad angular. ¿Okay? Y lo que les decía, las fuerzas internas que las mantienen juntas, que es lo que le llamamos aquí las fuerzas de presión entre las partículas, debe ser igual a cero, ¿no? Para que permanezcan en equilibrio, cumpliendo el principio de acción y reacción. ¿Okay? Entonces, esas serían las tres características principales que definen lo que sería un cuerpo rígido. ¿Okay? ¿Dudas? Bien. Bueno, otras veces, no necesariamente el punto donde se aplica la fuerza está directamente o ubicado físicamente en el mismo punto de donde queremos ejercer la fuerza, ¿no? A veces hay que transmitir la fuerza a una cierta distancia, ¿no? Entonces, existen elementos dentro del cuerpo humano en los cuales podemos hacer uso de mecanismos como las poleas y las cuerdas para modelar un cierto comportamiento, ¿no? En este ejemplo que ven aquí en la diapositiva, este es un dibujo de Leonardo da Vinci, en donde intentaba imitar más o menos lo que sería la estructura del ala de una ave para reproducir un mecanismo para volar, ¿no? Digamos que son principios de lo que fue un análisis, digamos, biomecánico para tratar después de generar un dispositivo que pudiera volar. ¿Okay? Entonces ahí se observan, pues existen estos mecanismos, ¿no? Existen las poleas y la cuerda, mediante las cuales está representando
este principio biomecánico que tiene que ver con la forma en la que se genera este movimiento para poder volar en una ave, ¿no? Entonces, existen varios elementos mecánicos que nosotros podemos utilizar para representar, ahora sí que de manera artificial, o tratar de imitar lo que sería un movimiento que se produce en algún ser vivo, ¿no? En este caso, en una ave. ¿Okay? ¿Dudas? ¿O algún comentario? No, profe. Bien, otra cosa importante tiene que ver con las unidades, ¿no? Siempre en nuestras clases secundaria les van a ponerle, si es un problema de física, ¿no? Ya permitir tener como un comparación con respecto a un cierto patrón o un fenómeno que ya se midió con respecto a una unidad que le llamamos patrón, ¿no? Entonces, existen, pues, diferentes de unidades. Con el que estamos más familiarizados aquí en México, pues sería con el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, tenemos 4 unidades básicas, y que serían el metro, que sería para medir la longitud; el kilogramo, que nos sirve para medir masa; el segundo, que es para tiempo; y en el caso de la temperatura, que se mide en grados Kelvin. ¿Okay? También existe una unidad suplementaria para el caso de movimientos de tipo rotacionales, que es el radián, que nos sirve obviamente para medir ángulos, pero esa no está incluida dentro de las unidades básicas, ¿no? Sería como una unidad suplementaria, pero que también es muy usual en el tipo de análisis que vamos a ver en esta materia, por lo que les decía, ¿no? Porque la mayoría de los movimientos del cuerpo humano son de tipo rotacional, ¿ok? Y después, pues tenemos ya muchas unidades que se derivan dependiendo de lo que queramos medir, que serían, por ejemplo, áreas, volúmenes, densidades, velocidades, aceleraciones. O el ejemplo que les ponía de lo que es un momento de fuerza, o un par, o un torque, que sería el caso de los newton metro, que pues es un producto de la longitud por la masa por unidad de tiempo, ¿no? Que es kilogramos, metros por segundo al cuadrado. Y eso nos daría lo que es el newton, y luego multiplicado por la distancia, que son metros, pues entonces nos daría la unidad ahí derivada que se llama newton metro. ¿Okay? Y pues tenemos también algunos de los análisis que vamos a ver tienen que ver con presión. Entonces, la unidad derivada para presión pues son los pascales, o otras que son un poco más, que se utilizan también en el caso de cuestiones de energía, que son los joules o de potencia, que esto pues es más común sobre todo cuando vemos cuestiones más de energía, o de cuestiones también de potencia eléctrica, y que no vamos a utilizar tanto en este curso, pero que también pues utilizan normalmente ustedes, ¿no? O en el caso de la temperatura, pues los grados Celsius o grados centígrados. ¿Ok? Y obviamente pues sabemos que dependiendo de la magnitud o del tipo de análisis que hagamos, pues muchas veces van a ser cantidades mucho más pequeñas, y ahí pues tenemos que usar prefijos, ¿no? Cuando estamos hablando de cantidades muy grandes, como giga o mega, o cuando estamos hablando de cantidades muy pequeñas, como micro o nano, ¿no? Entonces ahí sí, dependiendo de el tipo de análisis, si es un análisis microscópico o macroscópico, pues entonces nos lleva a
utilizar estos prefijos para tratar de simplificar las cifras con las que estamos representando alguna cantidad, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todo esto, las unidades y estos factores de multiplicación y prefijos, para que las representaciones que se hagan sean lo más simplificados posible. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Otra cosa que es importante, pues, es tener también tablas en las cuales puedan ustedes hacer conversiones entre diferentes sistemas de medición, ¿no? Porque en algunas referencias bibliográficas puede ser que utilicen a lo mejor unidades del sistema inglés y haya entonces que hacer la transformación entre unidades de un sistema al otro. Entonces también es importante que tengan en cuenta estas tablas que nos sirven para pasar de un sistema de unidades a otro, ¿okay? Entonces también es importante que las tengan en cuenta. ¿Okay? Bien, bueno, pues ahora vamos a hablar un poco sobre las herramientas matemáticas que son las más importantes que vamos a usar para estar haciendo los análisis, ¿no? Primero, siempre que hacemos descomposición de fuerzas, pues es importante que tengamos en cuenta las relaciones trigonométricas, ¿ok? Y pues ya sabemos que las tres principales son las que se derivan de un triángulo rectángulo y específicamente de lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, yo tengo tres funciones o relaciones fundamentales entre los elementos que son esta figura minúsculas, mayor de ese triángulo, y ahí tenemos indicado al menos un ángulo que es el alfa, pero pues sabemos que el triángulo tendría tres ángulos. En este caso, por ser un triángulo recto, ya sabemos que uno es de 90 grados, que sería este de acá. Ese es fijo. Y este pues sería un ángulo que nos completaría los 180 grados, que deben sumar los ángulos de cualquier triángulo. ¿Okay? Entonces, siempre que tenemos una fuerza y la queremos descomponer, ¿cómo saben ustedes si tienen que usar una función coseno o una función seno? ¿Qué les determina qué función usar? ¿Cómo lo hacen ustedes? Dependiendo de los lados entre los que se encuentra el ángulo. Ok, entonces, digamos si esta es la fuerza, si la fuerza va aquí en la dirección de C. Ok, y quiero encontrar la componente en X y la componente en Y de esa fuerza. Y lo que conozco es este ángulo alfa. ¿Okay? Entonces, ¿qué función utilizan para obtener f de x? Ustedes van a usar la magnitud de f y la van a multiplicar por ¿quién? ¿Por seno o por coseno? Por coseno. Sería por el coseno de alfa, y entonces esta sería la magnitud de f por el seno de alfa. ¿Okay? ¿Y por qué? Pues muy sencillo, ¿no? ¿Cómo se le llama a este cateto al que estoy aquí remarcando? Adyacente. Ok, adyacente. Entonces, siempre que sea el cateto adyacente sobre el que yo quiero encontrar, pues mi función es coseno, y cateto opuesto, que en este caso sería el A,
que tiene que ver con la coordenada en Y, con la componente en Y. En este caso, el cateto opuesto está relacionado con una función seno. ¿Me escucharon? Porque me marca aquí que está fallando un poco la red. Sí se está trabando. Sí, profe, sí se está como cortando un poco, pero sí lo escuché esta última vez. Ok, bien. ¿Alguna duda con respecto a esto de la descomposición utilizando funciones trigonométricas? Porque luego suele ser un problema muy común que se confundan ahí entre usar seno o coseno. Y la base de todo es, vean el ángulo. Si la componente que quieren calcular está frente al ángulo, es decir, opuesta al ángulo, uso seno. Si está adyacente al ángulo o formando el ángulo en conjunto con la hipotenusa, entonces uso coseno. Esa es la clave de todo. ¿Dudas? Bien. No. Después, existen algunos análisis en donde tenemos que utilizar relaciones entre ángulos, ¿no? Es esto que le llamamos los ángulos alternos, internos, alternos, externos, opuestos por el vértice, etcétera. Estas relaciones entre ángulos muchas veces nos ayudan a identificar dónde se encuentra ese mismo ángulo al estar haciendo los análisis, ¿no? Entonces, aquí la clave de todo es que ustedes dibujen estas líneas paralelas, ¿okay? Que sería la recta que va de F a G. Aquí no salió tan recta, pero digamos sería esta línea y la otra sería la que está acá abajo. Pues estas dos líneas paralelas y unir los puntos de interés, que en este caso sería aquí el origen donde está el vértice A y del otro lado donde está el vértice G. Entonces yo ya sé que aquí son estos dos ángulos, al tener las líneas paralelas, son ángulos alternos internos y ya sé que son iguales, ¿no? O el que está opuesto por el vértice, pues yo sé que también este seguiría siendo alfa, ¿no? Pues todo este tipo de relaciones pues son importantes que las utilicen en el tipo de análisis que vamos a ver y que estas nos dan origen también a lo que serían las relaciones inversas que nos complementan las funciones trigonométricas anteriores que teníamos, ¿no? Que tiene que ver el inverso del seno, que es la cosecante, el inverso del coseno, que es la secante, el inverso de la tangente, que es la cotangente. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta estas dos herramientas que van a ser muy útiles a la hora de estar haciendo los análisis de los movimientos, ¿no? Saber identificar cuándo usar, como lo decíamos en la descomposición de fuerzas, tanto el seno y el coseno, o también, aquí igual se me pasó, en el caso de la tangente, casi siempre va a ser la función que nos va a ser más útil para cuando queramos conocer el valor del ángulo. ¿Okay? Entonces, normalmente utilizamos la tangente del ángulo utilizando los catetos para, en este caso, despejar el ángulo y poder conocer su valor utilizando la tangente inversa, ¿no? Entonces, el seno y el coseno es muy común para encontrar componentes de fuerzas y para encontrar la dirección de esa fuerza, que es el ángulo alfa, pues suelo utilizar mucho más la función tangente. ¿Okay? ¿Dudas? Bien. La otra parte que les había mencionado yo es el hecho de que vamos a utilizar lo que son vectores y matrices y vamos a encontrar relaciones entre ellos por medio de lo que son las transformaciones homogéneas.
Entonces, primero, pues hay que definir tanto qué es un vector como las operaciones que puedo realizar con él. ¿Okay? Entonces, si se acuerdan, un vector nos va a servir para representar cantidades que no solamente es importante su magnitud, sino que también es importante saber en qué dirección está esta variable, ¿no? Esto es muy común, sobre todo cuando hablamos de fuerzas, de velocidades, de aceleraciones. Siempre es importante no únicamente su magnitud, sino también identificar qué dirección tiene, ¿no? Entonces, una cantidad vectorial es aquella que va a tener estas tres, elementos principales, ¿no? La magnitud, que es la que le llamamos módulo, ¿ok? Y va a tener un punto desde el cual inicia a formarse el vector, que es el que le llamamos punto de aplicación, ¿no? Y tiene una dirección que está relacionado con el ángulo, si lo relacionamos con lo que veíamos anteriormente, este ángulo que se forma, por ejemplo, con respecto a la horizontal, mediación, ¿ok? Y el sentido, que es si va desde el punto de aplicación hacia un sentido, digamos, aquí hacia arriba, o también podría ir hacia abajo en vector, ¿no? Entonces, un vector que va sobre esta misma línea de acción quiere decir que tiene la misma dirección, ¿ok? Pero tiene sentido contrario a cual apunta el vector azul, ¿no? Pues la dirección tiene que ver únicamente con el ángulo y el sentido tiene que ver con hacia dónde apunta la flecha o la punta de la flecha, ¿no? Eso me determina el sentido, ¿ok? Entonces, para obtener las componentes, pues lo que utilizo son los ángulos, utilizo las relaciones trigonométricas que veíamos para descomponerlo y encontrar sus valores, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un movimiento en un plano, ¿no? Aquí tengo alfa. Si ahora estamos en 3 dimensiones, pues acuérdense que primero tendrían que proyectar sobre un plano, en este caso, encontrar este vector que sería la proyección con este ángulo, y a lo mejor después utilizar un ángulo aquí sobre el plano, un ángulo beta a lo mejor, para hacer la descomposición ya hacia X y hacia Y. ¿Okay? Entonces, en un plano basta con un ángulo, en un sistema coordenado tridimensional, pues ahí necesito al menos 2 ángulos para encontrar sus componentes. Y de nuevo, estar considerando los triángulos que forman en esos planos, ¿no? Un plano sería el que se forma, digamos, entre esta y este punto, digamos. Entonces, todo sería el plano, que digamos sería el plano como de simetría, ese paralelepípedo. Y el otro plano, pues sería el de la cara que tendrían aquí abajo, ¿no? Y este es donde está este ángulo, y este de acá es en el plano de la cara inferior de ese paralelepípedo, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de poder encontrar las componentes de ese vector. ¿Dudas? No, profe. Bien, entonces, como les decía, las magnitudes más comunes vectoriales que vamos a encontrar en los tipos de análisis que vamos a hacer, pues serían velocidades, aceleraciones, fuerzas, ¿no? Son como las 3 variables más comunes que vamos a manejar de este tipo. Normalmente, siguiendo el sistema de unidades, pues vamos a medir las fuerzas, los ángulos, ya sea que se los den en grados y hacer la conversión a radianes o viceversa. ¿Okay? Otra parte es que recuerden que todo va a estar relacionado a un cierto sistema de referencia. Es un sistema de referencia cartesiano que contiene 3 vectores que determinan la dirección de los ejes, ¿no? Que son los que le llamamos vectores unitarios, que normalmente para X consideramos que su vector unitario es Y, para Y su vector unitario es J y para Z su vector unitario es K.
¿Ok? Y estos tres vectores unitarios pues tienen como característica que su magnitud de cada uno de esos vectores es 1, por eso le llamamos vector unitario, y únicamente nos sirven para representar la dirección de esos ejes. Y es importante que lo tengan en cuenta porque lo que vamos a utilizar, que son las matrices de transformación homogénea, para poder nosotros determinar la orientación de un sistema de referencia o la rotación de un sistema de referencia con a otro, me tengo que basar en la dirección de sus vectores unitarios. ¿Okay? Y más adelante lo vamos a ver a través de una operación. ¿Okay? Entonces vamos a ver las operaciones de una vez para que las recuerden, ¿no? Entonces con un vector yo puedo hacer operaciones de suma y resta, las puedo hacer de forma gráfica o de forma analítica, de una manera muy sencilla, ¿no? De manera gráfica, recuerden que lo que tienen que hacer es ambos vectores, dibujarlos al terminar, por ejemplo, el caso del vector A, dibujo el vector B al terminar el A en la misma dirección que lleva acá, y luego el A lo dibujo al terminar B y formo aquí un paralelogramo, trazo el vector que va desde el origen a donde se unen los otros dos vectores que dibujé al final de A y B, y esto me daría la suma. ¿Okay? Ahora, cuando lo tengo que hacer de manera analítica, pues basta con sumar componente a componente, ¿no? La que va en I con la que va en I del otro vector, la que va en J con la que va en J y la que va en K con la que va acá. Entonces basta nada más con sus coordenadas, si los ven así como un plano o un sistema tridimensional, con que conozcan las coordenadas de este punto en direcciones I, J y K, y también conozcan las de este punto, pues simplemente suman sus coordenadas. ¿Ok? Eso es analíticamente. En el caso de la resta, ¿quién se acuerda cómo se hace la resta? Bueno, de manera analítica es igual, ¿no? Elemento a elemento, pero de forma gráfica, ¿cómo hago la resta? No es la distancia que se forma entre los vectores, pero por ejemplo del punto donde termina, por ejemplo, la flecha del vector A la flecha donde está el vector B. Es decir, como la Ok. que... Sí, esa. Entonces, esta de aquí, ¿esa cuál sería? ¿A menos B o B menos A? A menos B. Ok, entonces esta es A menos B. Y si lo dibujo en sentido contrario, sería B menos A. B. ¿Ok? Sí. Ok. Bien. Entonces, esas son las operaciones de suma y de resta. ¿Ok? Ahora, cuando quiero hacer multiplicaciones, ahí existe más de una multiplicación. ¿Ok? La primera es el producto de un vector por un escalar. ¿Ok? Eso lo que significa es que ustedes están, digámoslo así, amplificando o creciendo de tamaño un vector o haciéndolo más pequeño, ¿no? Entonces, ahí el multiplicar por un escalar, lo único que me da es que ese vector va a mantener su dirección, ¿ok? Y solamente puede cambiar o su magnitud o su sentido, ¿ok? Pero nunca va a cambiar su dirección, ¿ok? Entonces, en un producto de un vector por un escalar, lo que se puede afectar es su magnitud y su sentido. Su dirección nunca va a cambiar en un producto como este. Entonces, esa constante escalar, que en este caso está representada por P, ese es el escalar,
Entonces yo lo que haría es multiplicar ese escalar por cada una de las componentes del vector. ¿Ok? Y pues entonces es el multiplicarlo por esto, lo que me ocasiona es, si este P vale 2, pues significa que este vector que originalmente tiene un tamaño, lo estoy duplicando su tamaño. ¿Okay? Ese es uno de los efectos. Y el otro es, para que cambie el sentido, si lo multiplico por -1, como estaría acá, entonces no estoy cambiando su tamaño o su magnitud, pero sí estoy cambiando el sentido del vector. ¿Okay? Entonces esos son los dos efectos que puede causar un producto entre un vector y un escalar. ¿Okay? ¿Dudas sobre este tipo de producto? No. El segundo tipo de producto es el que ustedes lo conocen como producto punto, producto interno, producto escalar, producto interior. Y ese nos da como resultado, ¿qué? Un vector, un escalar, una matriz. ¿Qué obtengo como resultado de un producto punto o producto interno? Un escalar. Un escalar, ¿ok? Entonces, por eso se le llama producto escalar, porque el resultado del producto es un escalar, ¿ok? Y ese puede estar definido de dos formas, ¿no? Ya sea simplemente como el producto de las magnitudes de esos dos vectores por el coseno del ángulo, o también lo podrían expresar, que aquí no lo tengo, pero es, por ejemplo, hacer esto, ¿no? A transpuesta por B, eso les daría un producto de dos vectores, ¿no? Y que también esto es equivalente a la norma al cuadrado de ese vector. Okay. Esa es la que le llamamos la norma al cuadrado, que si recuerdan eso es porque la norma euclidiana de un vector está definida como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Okay? Entonces, el producto punto, interno, interior o escalar sería ese, ¿no? Considerar las magnitudes, el ángulo que se forma entre ellas y obtengo el coseno de ese ángulo y lo multiplico por sus magnitudes, eso me da el producto escalar como resultado. El producto vectorial o cruz, entonces me va a dar como resultado un vector. Y en este caso es, tengo los dos vectores y estos dos vectores me van a formar un plano. Entonces el resultado de este producto vectorial va a ser un vector que es perpendicular al plano que forman esos dos vectores. Y este se puede definir también como el producto de sus magnitudes por el seno del ángulo y su dirección pues es un vector normal al plano. ¿Okay? O la manera más común en que lo hacemos es utilizando determinantes, ¿no? Ponen IJK, que son las direcciones, y escriben los vectores, ¿no? Nada más que como el producto de vectores no es conmutativo, entonces U cruz B no va a ser lo mismo que B cruz A, ¿no? Entonces sí es importante que si es U, entonces primero pongan las componentes de U y luego las componentes de B abajo, porque si no, si lo ponen al revés, B cruz U, entonces las componentes del vector B irían en medio y en el tercer renglón irían las de U. ¿Okay? Entonces ya sabemos que U cruz B no es necesariamente igual a B cruz U, ¿no? Al menos de manera general no se cumple esta propiedad de conmutatividad. Entonces, ahí lo único que tendríamos que hacer pues es resolver los determinantes de 2 por 2 y el vector resultante pues ya estaría referenciado al mismo sistema de referencia IJK. ¿Okay? ¿Dudas? No, ninguna. Y acuérdense aquí nada más, ojo siempre con el signo. Acuérdense que este tiene que ver con la posición, ¿no?
la posición de los signos en la matriz intercambian aquí, ¿no? Que igual se cambia entre columnas, si aquí es positivo, luego cambia acá la posición a negativo y luego otra vez a positivo. Entonces hay que tomar en cuenta estos signos, es por eso que aquí aparece el signo negativo, ¿no? Ojo con eso nada más. Bien. Bueno, entonces para terminar esta clase del día de hoy vamos a ver un ejercicio utilizando todos estos conceptos que acabamos de ver, principalmente ahorita lo de las definiciones que hicimos de vectores, ¿okay? Y aplicar todos estos conceptos, ¿no? Entonces vamos a considerar este ejercicio donde digamos que el ejemplo, como lo muestro aquí gráficamente, es representar cuál es el efecto a nivel de las fuerzas que se ejercen sobre la articulación del codo de un beisbolista cuando va a realizar un lanzamiento, ¿no? Entonces, en este caso, el pitcher va a realizar un lanzamiento y estamos considerando 3 direcciones diferentes de fuerza, que tiene que ver con la dirección, como dice acá, dirección medial, que es con la que estamos representando con la letra M, dirección anterior con la letra A y la dirección de compresión con la letra C. ¿Okay? Entonces, hagan de cuenta que ustedes tenían un sistema ahí para medir las fuerzas que se estaban aplicando en esas 3 direcciones y resultó que estas 3 fuerzas midieron en esas direcciones, ¿no? En la dirección medial, 428, en la dirección anterior, 101 newtons y en la dirección de compresión, 253 newtons, ¿no? Y pues entonces fijamos un sistema de referencia fijo a la Tierra que tiene componentes E1, E2 y E3, ¿ok? Y entonces encontraron la dirección de cada una de esas fuerzas, ¿ok? Esta es la dirección de la medial, esta es la dirección anterior y esta es la dirección de compresión, ¿ok? Entonces, usando magnitudes y direcciones, quiero que calculen la fuerza resultante y la expresen de la misma forma. Me van a decir cuál es la magnitud de la fuerza resultante en newtons y el vector unitario que me determina la dirección de esa fuerza resultante. Entonces, intenten hacerlo. Si tienen dudas, entonces resolvemos y vemos la solución para que vean cuál era lo correcto. Entonces, primero intenten hacerlo. Igual si tienen dudas durante la solución, pues me van diciendo y las resolvemos.
Bien, ¿todos saben cómo resolverlo o tienen dudas? Yo no supe, profe. Ok, entonces, la primera pregunta es, ¿puedo yo utilizar las magnitudes y las direcciones? Es decir, encontrar, a partir de las magnitudes, ¿puedo encontrar la magnitud de la resultante sin considerar las direcciones? ¿Qué dicen? Sí, no. ¿Y por qué? ¿Qué dicen? ¿O nadie sabe cómo resolverlo? Que nadie contesta. Creo que estamos muy perdidos. Ok. Bueno, va. A ver, yo no puedo considerarlas separado por la simple razón de lo que les decía de las unidades, ¿no? Si yo tomo los vectores unitarios, estos vectores unitarios no tienen unidades, ¿ok? Únicamente me indican dirección de los vectores, ¿ok? Entonces, yo siempre que voy a hacer operaciones entre dos cantidades, necesito que éstas tengan las mismas unidades, ¿no? Entonces, lo primero que deben obtener es las componentes de cada uno de esos tres vectores, ¿ok? Y la forma en la que ustedes van a obtener esas componentes es haciendo uso de la magnitud y la dirección, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, lo que yo tengo que hacer es multiplicar cada una de las magnitudes, es decir, Fm, por su vector correspondiente, ¿ok? Y luego los voy a sumar, ¿ok? Ahí por cuestión de notación, si no se alcanza a ver, los vectores, los que son vectores están en negrita y los que no tienen negrita son escalares, ¿no? Ok. En el momento en que yo haga eso, entonces ya todos están relacionados al mismo sistema de referencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que un vector, ustedes para poderlo sumar deben estar en el mismo punto de aplicación, ¿ok? Si yo quiero sumar estos dos vectores, deben de coincidir en el punto de aplicación. Si no, no los puedo sumar, ¿ok? Entonces, al hacer yo esto, todo lo estoy relacionando a mi sistema unido a la Tierra, que es E1, E2 y E3. Entonces, ya todos tienen un punto en común, ¿no? Ya tendría ahí los tres vectores con un mismo punto en común, que es el punto de aplicación, y ahora sí los puedo sumar, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, es decir, aquí multiplico el 428 por el vector correspondiente.
y lo sumo con los otros, ¿no? El otro sería de magnitud 101. 1. Esto es negativo. Ok. Esa es la operación que deben hacer. Y el resultado, una vez que sumen las cantidades que van en E1, las que van en E2 y las que van en E3, después de hacer los productos, sería la fuerza resultante. ¿Ok? Bien, entonces, si hacen esas operaciones, van a obtener que su fuerza resultante va a ser este vector de aquí. Entonces, nada más verifíquenme que sí les dé eso el vector resultante. Y ahorita vemos lo de la dirección. Entonces, primero verifíquenme eso. Puede ser que les varíe ahí dependiendo del número de decimales que tomen, pero debe ser aproximadamente eso. Cualquier duda, díganme, pero deben de llegar a ese resultado. ¿Podría regresar la diapositiva anterior? Sí.
Sí, sale lo mismo, doctor. Ok, bueno, entonces, igual si no alcanzan a terminarlo, lo comprueban ya con calma ustedes, pero bueno, esta sería la primera parte, ¿no? Aquí ya tengo expresado, ya algunos ya me dijeron que sí les da esos valores, ok. Ahora, la siguiente parte, para poder encontrar en la expresión lo que es magnitud, este es magnitud o módulo del vector de fuerza resultante, y este de acá va a ser el vector unitario que me representa dirección. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cómo obtengo esto? ¿Okay? La magnitud de una fuerza, si se acuerdan, pues es con obteniendo la raíz cuadrada, y entonces al cuadrado cada una de las componentes y sumarlas. Y si hacen eso, les debe dar aproximadamente eso, 225.3. Entonces, verifíquenme que la magnitud sí les da eso. Sí, profesor, a mí sí me da la magnitud. Ok, bien. Entonces, la dirección, que es el vector unitario que me representa esa dirección, lo que ustedes deben hacer es dividir el vector entre su magnitud. ¿Ok? Por lo tanto, pues dividirían el 212.8 entre 225.3 y ese les daría E1, luego menos 56.6 entre 225.3 y eso les daría NE2 y luego más 47.6 entre 225.3 y eso les daría E3, ¿no? Entonces, esto de aquí les va a dar 0.94, esto de acá 0.25 y esto de acá 0.21. Verifiquen y eso sería todo. Sí, profesor, sí me salen los resultados. Sí, coincide. Bien. Ok. Entonces, ¿alguien que tenga dudas sobre la solución? El primer resultado era la fuerza unitaria y el segundo era la fuerza resultante, profe. El primero es el vector de fuerza resultante, es el primero, este es en vector, y este de acá es representado separando magnitud y dirección.
Es el mismo vector, nada más que uno es con componentes rectangulares y el otro es separando magnitud y dirección. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, para que sigan practicando este viernes para la clase de manera asíncrona, les voy a dejar que trabajen en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3. ¿Okay? En este segundo ejercicio hay que hacer lo mismo, trabajar con las magnitudes y direcciones de fuerza, nada más que acá, en lugar de expresarlo como componentes rectangulares, está con ángulos. Entonces hay que hacer la descomposición con seno y coseno. Y en el ejercicio 3 es para que practiquen derivadas, ¿ok? Para obtener velocidades, aceleraciones, derivando, ¿ok? Entonces, la idea es que trabajen esos dos ejercicios. De todas maneras, se los voy a dejar aquí escrito para que no se les olvide. Y ya sea que a lo largo del viernes ustedes me contacten por el chat de Teams o por correo electrónico para dudas, algunas dudas pequeñas que tengan. Si las dudas son muy grandes, pues entonces si quieren con más detalle las podemos analizar en el inicio de la próxima clase síncrona, que sería el lunes. ¿Ok? Pues no sé si alguien tenga dudas. No. ¿No? No, profe. Bien, entonces, pues eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes y nada más practiquen con lo que les voy a dejar ahí para el viernes. Cuídense y nos vemos el lunes. Sí, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, Muchas gracias.